slide tiempo para que hagan preguntas, si es que quieren hacer preguntas o si tienen dudas. Y lo otro que pueden usar es el chat de la aplicación. ¿Ya? Y por último, todas estas preguntas las revisamos después al final. Entonces vamos a empezar este estudio bíblico. Voy a esperar ahí la Claudia para que va a grabar. Ella me va a avisar. Ya no tienen tiempo para ir a buscar tecitos. Ya, ahora sí. Vamos a empezar entonces este estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar haciendo una oración. Voy a pedirle a mi hermana Carito que ella esté orando al Señor para que Dios nos ayude en este estudio bíblico. Amén. Niñita, bájale a la tele un poquito. Papi, bájale un poquito a la tele. Bájale. Ya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Bendito Dios, agradecemos, Dios mío, por este día, Señor mi Dios, por poder, Dios mío, poder congregarnos en esta hora, Padre Celestial, a este aviso, Señor, a este llamado de estudio bíblico, mi Dios del cielo. Bendiga, Dios mío, Señor, a cada hermano que en esta tarde, Dios mío, sintió en su corazón, Señor, de poder aprender de su palabra, Señor. Yo sé que a algunos nos cuesta más que a otros, mi Dios del cielo, pero Señor, bendiga, Señor, porque igual hacemos empeño, Señor, de poder, Dios mío, aprender de su palabra, Dios mío. Usted, Dios mío, tome dominio de todo lo que se va a realizar en esta tarde, Señor, en esta noche. Bendiga a nuestro hermano David, Señor, usted use su vida, Señor, mi Dios, para que, Señor, Él nos pueda, Dios mío, poder ayudar a escudriñar su palabra, Señor Jesús. Bendiga, Dios mío, todo lo que se va a realizar. Agradecemos, Señor, esta oportunidad, Dios mío, que usted nos da de poder aprender de su palabra, Señor, mi Dios. Y rogamos, Señor, que usted, Dios mío, toque más corazones de mi hermano, Señor. Y, Dios mío, usted quite todo temor de su vida, Señor, que no puedan tener temor, Señor, de poder conectarse, Señor, a algo hermoso, Señor Jesús. Agradecemos, Señor, todo lo que usted nos ha dado, Dios mío, durante este día, Señor. Es maravilloso, Señor, poder ver a mis hermanos, Señor, y gracias, Señor, le doy por eso. Le pedimos, Señor, su bendición, que es la del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, vamos a empezar. Como les comentaba, las preguntas ustedes las pueden hacer cuando yo dé el pase para que puedan hacer las preguntas, o las pueden ir dejando en el chat de la aplicación. ¿Ya? Otra cosa, yo como voy a estar presentando, yo no voy a verlo a ustedes. ¿Ya? Ahí voy a quedar ciego, así que si ustedes me hacen algún gesto, yo no los voy a ver. ¿Ya? A lo mejor la Claudia acá me puede ir ayudando con eso. ¿Ya? Pero si quieren interrumpir ahí, prendan el micrófono y hablen, ¿ya? Así que vamos a empezar, voy a poner la presentación. A ver, me esperan un poquito, hermanos. Ya, vamos a empezar. Como yo les comentaba en la semana, vamos a hacer un estudio de algo que se llama teología bíblica, ¿ya? Y hoy día vamos a hacer una introducción para empezar a entender de qué se trata esto y cómo esto nos puede ayudar para nosotros interpretar de mejor manera los pasajes bíblicos que nosotros estamos constantemente leyendo, ¿ya? Yo creo que todos nosotros tenemos la costumbre de abrir nuestras Biblias, leer un pasaje bíblico y traer lo que ese pasaje bíblico nos va a hablar a nosotros en el día de hoy, ¿ya? Siempre lo hacemos, buscamos respuestas en la Biblia, le pedimos a Dios en oración que Él nos
nos ayude, nos indique qué quiere decir el pasaje bíblico que nosotros estamos leyendo, qué quiere decir para mi vida, ¿ya? Entonces, siempre estamos buscando ahí que la Biblia nos hable a nosotros, ¿ya? Entonces, muchas veces nos encontramos con pasajes bíblicos que no nos hablan nada, ¿ya? Yo creo que todos hemos sentido esa, esa, esa sensación de que abrimos la Biblia y no había ninguna respuesta, ¿ya? Así que la teología bíblica nos va a servir para entender mejor los pasajes bíblicos y sobre todo los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, ¿ya? Así que si usted no es muy, no está muy interiorizado del el Antiguo Testamento, siempre leemos el Nuevo Testamento, este curso nos va a servir de mucho, ¿ya? Para poder entender cuál es el sentido que tiene la Biblia en todo su conjunto, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Primero voy a dar algunos créditos porque yo acá no me la estoy dando de que yo sé cosas, sino que hay un estudio detrás, ¿ya? Y como lo hacemos todos los años, yo para preparar estos estudios estoy basándome en dos libros, que ahí están las carátulas de los libros. Uno se llama Evangelio y Reino, de Graham Goldsworthy, ya un nombre un poco complicado de esta persona, ya que él es un especialista en Antiguo Testamento, ya un teólogo australiano que es especialista en Antiguo Testamento y tiene este libro que se llama Evangelio y Reino, donde da a entender cuál es el panorama de toda la escritura. Y hay otro libro que vamos a ir viendo, dependiendo del entusiasmo que muestren los alumnos, vamos a ir avanzando también a este que se llama Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, ¿ya? Es del mismo autor y es un poquito más avanzado, pero son bastante simples cuando nosotros ya aprendemos ciertas lógicas. Nosotros vamos a ver que la Biblia realmente nos va a hablar, ¿ya? Y también yo me estoy basando en un curso que hay de teología bíblica de Sugel Michelén, que es la segunda persona que está acá, que él dictó y está por ahí en internet, está en, en YouTube. Así que también he estado sacando cosas de este estudio que dio este pastor. Este es un pastor dominicano, es bastante famoso dentro del mundo de la teología reformada, de la predicación expositiva. Entonces, no es Cash Luna, no es ninguna persona así como que malinterpreta la Biblia, sino que una persona que es bastante fiel en interpretar correctamente la escritura. ¿Ya? Vamos a avanzar. Ahora, hermanos, yo creo que, y aquí quiero tratar de quitarle un poquito el miedo a que nos acerquemos a esto, ¿ya? Quizá alguien en algún momento se va a sentir dentro de este curso como que estamos criticando un poquito algunas ciertas formas de interpretar la escritura y que yo, para ser bien sincero, yo también la he ocupado y después me he dado cuenta con el tiempo de que son formas equivocadas de interpretar la Biblia. Pero yo lo quiero animar a usted a que trate de entender esto, a que tenga una buena disposición para poder entender lo que aquí vamos a aprender. Ya, yo en esto también he orado harto al Señor para que me dé el tino, la sabiduría para poder explicar esto, ¿ya? Y lo otro es que no nos sintamos así como que, ay, no, es que yo sé tan poco y no, si usted siente que sabe poco, ahora va a saber un poquito más y con ese poquito más usted va a ir aprendiendo, ¿ya? Y la idea es que todos aprendamos, así que no nos asustemos con esto y veamos que va a ser de bendición para nosotros, ¿ya? Si bien los libros con los que yo estoy guiándome son libros como más orientados a predicadores, todos nosotros nos predicamos la palabra de Dios, ¿ya? Usted cuando abre su Biblia,
usted se predica la palabra de Dios a usted. ¿Ah? Quizás no se la predica a otro, pero sí se predica a usted la Biblia. ¿Ah? Entonces usted abre, lee un salmo y usted interpreta qué significa ese salmo para su vida. Y eso es una forma de predicación, pero la hacemos a nosotros mismos. Ahora, acá yo estoy preguntando cuál es nuestra responsabilidad aquí. ¿Tenemos una responsabilidad con la Biblia? ¿Ah? Entonces, eh, ojalá todos pudiéramos decir, sí, tenemos una responsabilidad, ¿ya? No solamente de leer la escritura, sino que de interpretarla bien, ¿ya? Y aquí hay una historia que cuenta el pastor Sugel Michelin cuando empieza su curso de teología bíblica, y donde él dice, imagínate que tú estás en un auditorio, ¿ya? Y estás escuchando a otra persona que está dando una charla o puede estar predicando, ¿ya? Y de repente, en medio de esa charla, cita algo que tú dijiste. ¿Ah? Imagínate que dice, así como mi hermana Jessica dijo esto, y lo cita mal, y tergiversa lo que quizás la hermana Jessica quería decir, ¿ah? Y sin saber que la hermana Jessica está ahí dentro del auditorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sentiría la hermana Jessica? ¿O cómo nos sentiríamos nosotros? Seguramente nos sentiríamos mal, porque quizás eso no fue lo que nosotros quisimos decir. ¿Ya? Entonces, y seguramente trataríamos de buscar a esa persona y decirle, oye, eso no fue lo que yo dije otra cosa y tú mal entendiste lo que yo estaba hablando, ¿ya? Eh, ahora, cambiemos un poco los roles y pensemos que somos nosotros los que estamos dando la charla en un auditorio o nosotros estamos predicando y nos toca citar a Dios, un pasaje de la Escritura. ¿Ah? Y Dios va a estar ahí, ¿ya? Va a estar ahí presente, mirando y escuchando lo que nosotros estamos hablando de Él. Entonces, si nosotros citamos mal lo que Dios dijo, ¿cómo se sentiría Dios? Entonces, ahí tenemos nosotros una responsabilidad, o sea, la responsabilidad nuestra es de interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué tiene que hacer? Animarnos. ¿Animarnos a qué? A leer la escritura, ¿ya? Entonces, yo tengo acá algunos versículos que los vamos a ir mirando, ¿ya? Donde primero nuestra responsabilidad es aprender la escritura, ¿ya? Leer la escritura, aprender qué es lo que dicen las escrituras. Y eso no es porque lo digo yo, sino que porque lo está diciendo también la Biblia, ¿ya? Y la Biblia está escrita por Dios. Entonces, vamos a sacar esto porque parece que no funciona. Si vamos a leer Deuteronomio 6, del 6 al 9, ¿ya? ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, esto se lo está diciendo al pueblo de Israel ahí por medio de Moisés, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es la palabra, que debiera ser la palabra de Dios para nosotros? ¿Ah? Porque acá dice, estarán sobre tu corazón. Nosotros podemos decir, ¿está la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Ah? Entonces, si yo hago algo, me hago la pregunta, ¿esto estará de acuerdo a la palabra de Dios, lo que estoy haciendo? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? Entonces después dice, y las repetirás a tus hijos, porque también hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios. Y dice, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Ah? Entonces, cuando estamos en la casa, ¿verdad? Tenemos que también hablar de la palabra de Dios. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantas, o sea, en todo momento, esta palabra de Dios tiene que ser vida en nosotros, ¿ya? Tiene que ser vida en nosotros. Y ahí nosotros decimos, bueno, pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a lograr, verdad, de que la palabra de Dios
sea algo vivo dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una responsabilidad, hermano, la responsabilidad de aprender las Escrituras, ¿ya? Sí, vamos a ir al Salmo 119, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el Salmo 119? Habían varios jovencitos, jovencitas ahí dentro de los hermanos que vi llegar. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la palabra. No significa que la vamos a tomar la Biblia y la vamos a dejar adentro de un cajón. No, guardarla en nuestro corazón. ¿Ah? Pero para eso hay que leer la palabra de Dios. O acá en el Salmo 119, versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Amamos la palabra de Dios? Entonces, si mi respuesta es sí, bueno, le dedicamos tiempo a la palabra de Dios como para poder decir que la amamos. Entonces, son preguntas que acá yo estoy haciendo, pero para que también nos demos cuenta de que todo, yo me incluyo también, muchas veces somos negligentes con leer nuestra escritura, ¿ya? Y después dice, todo el día es ella mi meditación. ¿Será así en nuestro caso? ¿Ah? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Es mi meditación todo el día la palabra de Dios? Y acá hay otro versículo, ¿verdad? El 105, muy importante, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios a nosotros nos tiene que servir como una lámpara, para que nosotros podamos caminar en el Evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿está siendo una lámpara la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude. ¿Ya? Y después, en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, dice lo siguiente, ¿ya? Y estos son versículos que nosotros todos los conocemos, ¿ya? Y que los que han estado años anteriores en los estudios bíblicos eh, lo hemos leído ya bastante y esta primera clase, ¿verdad? También tiene que servir un poquito como introducción para también ir retomando lo que nosotros ya sabemos, ¿ya? Acá Pablo le dice a Timoteo, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, ¿qué le dice a Timoteo, verdad? Timoteo era un hombre, ¿verdad? Que desde niño había aprendido las sagradas escrituras, ¿ya? Y esas sagradas escrituras lo iban a hacer sabio, lo más importante, lo van a hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Y aquí quiero resaltar algo, ¿ya? Nosotros decimos, Pablo le estaba hablando a Timoteo y le decía a Timoteo, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. ¿Qué escritura era la que aprendió Timoteo desde niño? ¿Era el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? ¿Ya? Entonces, nosotros si sabemos, ¿verdad?, en qué contexto histórico se está dando esto, sabemos que en esa época todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Entonces, él, ¿qué cosa aprendió? Las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y de esas, acá Pablo le dice que lo van a hacer sabio para la salvación. Entonces, a veces cuando nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento, estamos leyendo una parte de toda la palabra de Dios. No toda, ¿ya? Entonces, también tenemos que tener en cuenta de que el Antiguo Testamento es rico en mostrarnos una obra de salvación que Dios hace con la humanidad, ¿ya? Entonces, tenemos claro que tenemos que aprender las escrituras y yo espero que todos estemos de acuerdo con este primer punto, ¿ya? ¿Estaremos de acuerdo? ¿Y lo tendremos como una responsabilidad? ¿Ya? Entonces, si no lo tenemos como una responsabilidad, por favor, oremos al Señor. Todo esto, ¿ya? Porque todo esto también alguien puede decir, bueno, todo esto es letra y al final no sirve si es que no hay un espíritu que está arrepentido. Entonces, todo esto también lo tenemos que hacer en dependencia del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude en este trabajo, en esta responsabilidad
de aprender las escrituras, ¿ya? Y el segundo punto, y que yo encuentro que para lo que vamos a aprender en este curso, es fundamental, que es interpretar correctamente las escrituras, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que pasa? Las escrituras nos dan para mucho, ¿ya? Alguien puede interpretar la escritura a la pinta de él y puede llegar a cualquier conclusión, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado ahí, ¿ah? De poder interpretarlas correctamente, ¿ya? Entonces, hay una responsabilidad de interpretar bien la Biblia, ¿ya? Entonces, acá tengo dos pasajes bíblicos. El primero es 2 Corintios 2:17, que dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, hay muchos que van a falsificar la palabra de Dios y tenemos que tener cuidado porque a veces nosotros estamos escuchando a falsos profetas, falsos apóstoles, ¿verdad? Que predican un falso evangelio, ¿ya? Entonces, y nosotros si lo escuchamos y lo asimilamos, nosotros también vamos a estar predicando un falso evangelio, ¿ya? Entonces, por eso dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, y aquí esto es importante, como de parte de Dios, ¿ya? Como de parte de Dios y delante de Dios, y aquí quiero hacer énfasis en algo, ¿ya? Acá dice, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, cuando usted está hablando de Cristo, de la palabra de Dios, usted está delante de Dios. Entonces, esto nos tiene que mover a ser responsables respecto a lo que decimos, porque o si no, estaríamos siendo como parte de este ejemplo que yo daba al principio, de esta persona que hablaba de otro, pero hablaba de una manera tergiversada, de una manera que no correspondía a lo que el otro había hablado. Y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es inspirada por Dios, ¿ya? Entonces nosotros estamos delante de Dios, hablando en Cristo, y tenemos que interpretar correctamente, porque estamos delante de Dios. Ya no estamos delante del hermano, de la hermana, incluso muchas veces, y sobre todo cuando somos predicadores, muchas veces tratamos de que nuestra audiencia se sienta bien con la palabra de Dios, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que buscar, verdad? Si somos predicadores o de repente nos toca ahí predicar la palabra de Dios, tenemos que preocuparnos de que el rostro de Dios esté sonriente respecto a lo que nosotros decimos y no el rostro de los hombres. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Muchas veces nosotros como que le hablamos ahí a la galería algo que a todos les gusta, ¿ya? Y por eso es que han sido tan populares en este último tiempo el Evangelio de la Prosperidad o iglesias donde solo hablan de prosperidad, de sanidades y tergiversan la palabra de Dios, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque están buscando, al predicar la palabra de Dios, están buscando que el reconocimiento del hombre, que al hombre le guste lo que están hablando. Y no, al que le tiene que gustar y agradar lo que nosotros estamos hablando cuando presentamos el Evangelio es a Cristo, es a Dios, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿ya? Y aquí, 2 Timoteo 4, del 1 al 2, ya leímos como Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad?, que había conocido la palabra de Dios, ¿verdad?, desde su niñez, ¿ah? Y acá, ¿qué es lo que le dice? Dice, te encarezco delante de Dios, de nuevo, ¿ya? De nuevo quiero aquí hacer referencia a esto, porque el versículo anterior decía que estábamos delante de Dios, y aquí también dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, nosotros no estamos frente solamente al hermano, a la hermana, al pastor, sino que estamos delante de Dios. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Y de ahí dice, que prediquen la palabra, que entres a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y acá cuando le dice redarguye, reprende y exhorta, es porque la palabra de Dios muchas veces no nos cae bien a nosotros, ¿ya? Cuando está el predicador ahí hablando de la palabra de Dios y está haciendo una interpretación fiel de la palabra de Dios, ¿ah? Esa palabra está redarguyendo, reprendiendo, exhortando, cosas que a nosotros no nos gustan. Pero ¿qué es lo que aquí Pablo le dice a Timoteo? Hazlo con toda paciencia y doctrina, ¿ya? Con toda paciencia, porque muchas veces alguien nos puede mirar mal por lo que nosotros predicamos, y doctrina, o sea, entendiendo bien lo que es estar hablando ahí la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿ya? Entonces, el primer punto que quiero aquí resaltar, tenemos nosotros una responsabilidad, ¿ya? Y esa responsabilidad, ¿cómo lo vamos a tener que trabajar? Aprendiendo la Escritura e interpretando correctamente la Escritura, ¿ya? Y aquí es donde yo no quiero que se sientan amedrentados a decir, oye, bueno, es que a lo mejor aquí me van a decir que yo interpreto mal. No, pero aprendamos, aprendamos, ¿ya? Que Dios nos ayude. ¿Alguna pregunta? Yo miro a la Claudia acá por si alguien hizo algo. ¿No? Continuamos, ¿ya? Recuerden que de todas maneras ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Si no la quieren hacer así directamente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué cosas son importantes para la teología bíblica, ¿ya? Entonces, aquí, después de esta introducción que hemos hecho, de ver que nosotros veamos nuestra responsabilidad, que tenemos que leer la Biblia y que tenemos que interpretarla correctamente, vamos a ver qué es lo que enseña la teología bíblica, ¿ya? Y el primer punto de la teología bíblica es este, que dice la unidad narrativa de la Biblia, ¿ya? Este título, que es medio enredado, lo vamos a tratar de simplificar. Entonces yo aquí hago una pregunta. ¿Qué es la Biblia? ¿Ya? Usted ahí responda. Para usted, ¿qué es la Biblia? ¿Ya? ¿Qué es la Biblia? Y después digo, ¿son 66 libros independientes escritos por 40 autores diferentes? ¿O un libro escrito por un solo autor? ¿Por qué cosas se inclinan más a ustedes? ¿Son 66 libros independientes? ¿O es un solo libro, escrito por un solo autor? Un solo libro, ¿verdad? ¿Alguien tendrá a mano algún libro que hable de, no sé, alguna novela, algún cuento? Si alguien tiene alguno a mano, le voy a pedir que lo busque. Ya, la Carito tiene un libro, ¿ya? ¿Qué libro tiene, hermana Carito? Se llama Mil Soles Espléndidos. Mil soles espléndidos. Y eso es una historia, ¿verdad? Sí. Sí, ya. Perfecto. Yo después le voy a dar una oportunidad para que nos hable un poquito de ese libro, ¿ya? Ya. No tengo idea. Entonces, vamos a leer por mientras, ¿ya? Según de Timoteo 3:16, un versículo clásico que siempre lo ocupamos en los estudios bíblicos, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿qué es lo importante de este versículo? Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, tiene una unidad narrativa, ¿ya? Es un solo autor. Ahí aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, hay un solo autor. Y la pregunta que yo hacía, si eran 66 libros escritos por 40 personas diferentes, bueno, también tiene algo de razón, porque los escritores humanos escribieron, y escribieron 66 libros distintos. Ya, le vamos a dar al tiro la oportunidad, hermano Daniel. Déjeme terminar acá el punto. Entonces, claro, son 66 personas que escribieron libros diferentes y yo creo que ellos no entendían cuando estaban escribiendo que este era un libro más grande. ¿eh? Pero Dios,
juntó todo esto y lo inspiró. ¿Para qué? Para que esto hablara de una sola historia, ¿ya? Y dice que es para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya, ahora le voy a dar la oportunidad, hermano Daniel. ¿No? Ya, no, entonces no. Ya, ya, pero nos queda claro, o sea, aquí la misma Biblia, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos está hablando de que toda la escritura está inspirada por Dios, ¿ya? Y segunda de Pedro 1:21, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjate, estos hombres que escribieron la palabra de Dios, a lo mejor sin darse cuenta, incluso ellos, no lo estaban haciendo por voluntad humana, sino que después dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ya? Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esto nosotros lo tenemos que creer, ¿ya? Porque se han levantado a través de la historia de la iglesia muchas voces que han han empezado a hacer como una crítica de la Biblia y han llegado a conclusiones que dicen, no, es que estos son 66 libros que se juntaron nomás, pero no tienen nada que ver uno con el otro. Ahora, siendo bien sincero, si yo le pregunto a cualquiera de nosotros, ¿ustedes ven que haya una sola historia escrita en todos los libros de la Biblia, en estos 66 libros de la Biblia? O sea, si yo le digo el libro de Job, ¿tiene que ver con el libro de Génesis? ¿O con los Salmos? ¿Ya? Entonces, nos cuesta verlo, pero la palabra de Dios nos está diciendo, o sea, si nos está costando verlo, en la medida que nosotros vamos avanzando con este estudio, vamos a darnos cuenta de que sí, hay una línea, hay una unidad narrativa. Estamos todo el rato hablando de la misma historia, ¿ya? Pero eso yo entiendo que no lo vamos a ver hoy día, pero esperaría que a partir de la semana, en la medida que vamos avanzando con este estudio, sí lo podamos ver, ¿ya? O si no, yo me frustraría mucho, ¿ya? Entonces, otra cosa importante, las historias en la Biblia tienen un objetivo teológico, ¿ya? ¿Qué significa que tienen un objetivo teológico? Que Dios, al revelarse a través de la Escritura, todas las historias que están narradas en la Biblia, Él las colocó porque Él tiene un propósito con cada una de esas historias, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros al leer la Biblia de manera tan separada, nosotros decimos, ya, necesito sabiduría, voy a buscar los proverbios, ¿ya? Y uno dice, no, necesito fuerza y vamos a buscar otra historia que nos hable de fuerza, que nos levante el ánimo, ¿ya? Pero no nos damos cuenta que todas esas historias van conduciendo una gran historia que tiene un final, ¿ya? Y ahí después vamos a ir avanzando en ese final. Pero lo primero que quiero que entendamos acá es que la Biblia tiene una unidad narrativa. Nosotros por lo general separamos Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, como si fueran dos cosas separadas. Y no, ahí tenemos que tener cuidado. Es lo mismo, es la misma historia. Es la misma historia, que se desarrolla de dos formas diferentes, pero es la misma historia, ¿ya? Entonces, cuando yo le digo, la historia en la Biblia tiene un objetivo teológico, que aquí voy a colocar ejemplos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿por qué está escrita la historia de Ruth en la Biblia? Por lo general ahí nosotros, cuando leemos la historia de Ruth, vemos el amor que tiene Ruth por su nuera, y podemos interpretarlo de esa manera, ¿ya? Pero no, hay un propósito. La historia de Ruth tiene un propósito, ¿ya? David, Quizás nosotros, el hermano Luis quiere hablar. A ver, hábleme, sí, hermano Luis. ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. Bueno, aquí yo estoy viendo una cosa, por ejemplo, lo que decía ahí, lo que está en pantalla, dice que son 40 autores y después dice un solo escritor por un solo autor. O sea,
puede ser 40 escritores y un solo autor, que puede ser, o sea, obviamente es Dios, que ocupó a 40 personas que escribieron los libros. Al final, me imagino yo, que la historia es una sola, Es una sola. es una sola, porque está Sí, Ruth, está David, está todos los acontecimientos de Génesis y Apocalipsis, inclusive hasta el mismo principio, habla de un solo, de una sola, de la redención, del perdón, de la misericordia de Dios para los hombres, usando a Ruth, usando a David, usando diferentes tipos de historias, pero una sola es como, lo escuchaba el otro día también, que es como un árbol chico que al principio es un naranjo y cuando es grande ya sigue siendo naranjo, pero vemos los frutos al final de ese naranjo. Es más claro. o menos, esa es la idea, creo yo. Sí. Mira, esa es la idea, ¿ya? Y yo sé que esto nos va a costar un poquito entenderlo, pero yo aquí voy a poner un ejemplo, ¿ya? Y que nos va a dar a entender algunos detalles de las historias que están en la Biblia, que sí siguen una secuencia, ¿ya? Nosotros podemos decir, bueno, al final todo es la historia de la salvación, pero son varias historias separadas. No, la idea es que logremos juntarlas, logremos entender cómo unirla, ¿ya? Entonces, aquí voy a hacer una secuencia y voy a empezar en Génesis, ¿ya? Génesis, en los capítulos de 37 al 50, desarrolla la historia de José, ¿ya? No vamos a entrar en los detalles de la historia de José, pero José, bueno, es este hijo de Jacob o de Israel, ¿verdad? Y que sus hermanos, ¿verdad? Los venden, ¿ya? Por envidia, porque él tenía sueños donde veía que todos sus hermanos se postraban delante de él. Esos eran los sueños, ¿ah? ¿Ah? Y tenemos la túnica de color y una serie de cosas que nosotros hemos ocupado muchas veces para generar un gran número de sermones, al menos los que somos predicadores, o de entender ciertos detalles de esa historia, ¿ya? Pero fíjese que el personaje rutilante de los últimos capítulos de Génesis es José, ¿ya? Y después pasamos a la historia del Éxodo, donde el personaje importante es Moisés, pero acá es José, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y aquí hay una historia que es bastante extraña. Fíjate que entre el capítulo 37 y el 50 vamos a hablar de la historia de José, pero en el capítulo 38, extrañamente, se introduce la historia de Judá y Tamar. Los que no conocen la historia, ¿ya? Judá es hermano de José, ¿ya? Y Judá tenía un hijo que estaba casado con Tamar y ese hijo muere, ¿ya? Y lo que tenía que hacer Judá es dársela a su otro hijo, ¿ya? Y ahí tenían tres hijos, ¿verdad? Y al final llegamos a un punto donde tenía que pasársela al tercero, pero tampoco se la quiere pasar. Entonces, esta mujer se viste como prostituta y se presenta delante de Judá, ¿ah? Y al final termina teniendo un hijo de su suegro. Qué historia extraña, ¿ya? Ahora, el fruto de esa relación, ¿verdad? Es un hijo, bueno, son dos hijos en realidad, pero hay uno de esos hijos que se llama Fares, ¿ya? Ahora, usted dirá, ¿a dónde quiere llegar el hermano con esto? Pero ya es raro que en el capítulo 37 empecemos a hablar de José y de repente esté metida aquí una historia de su hermano Judá. Y una historia bien extraña. ¿Qué nos habrá querido decir Dios con esto? ¿Verdad? Yo creo que es una de las historias que cualquiera de nosotros le hace el quite si es que tiene que predicar, porque hay que predicar esto. ¿Ya? Entonces, si nosotros continuamos, ¿ah? Y vemos que en Génesis 49, del 8 al 10, recordemos que acá el personaje principal es José. José es el hijo bueno, ¿ah? El hijo que le entrega ahí la salvación, en cierto modo, a su familia, a sus hermanos, ¿verdad? Que lo habían vendido, pero José es el que trae la bendición para ellos, ¿ya? Y en un momento de hambruna, ¿verdad? José es el que puede proveerles de alimento, ¿ya? Entonces, uno dice, acá en el capítulo 49, Jacob está a punto de morir y tiene que bendecir a sus hijos. ¿A quién le debería entregar la mayor bendición?
a José, ¿verdad? El hijo bueno. Pero nosotros ahí nos damos cuenta, ¿ya? Y voy a leer acá los versículos 8 y 10 del capítulo 49 de Génesis, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué dice? Y esta es una bendición que él le da a todos sus hijos, pero cuando llega a Judá, le dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si José tenía estos sueños de que sus hermanos se iban, ¿verdad?, a inclinar delante de él. Pero acá Jacob dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Entonces, ¿quién es el león de la tribu de Judá? Entonces, ¿ah? ¿Quién apareció después en la historia? ¿Ah? El rey David, ¿ya? Pero también de ahí vino nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, esto del león de la tribu de Judá ya aparece acá, en Génesis. Y después dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea, el cetro tiene que ver con un rey, ¿ya? Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, acá uno dice, yo ya no entiendo nada, ¿ya? ¿Por qué? El personaje principal es José, pero el padre de José le da la bendición a Judá. Y Judá, siendo una persona tan extraña, ¿verdad?, que incluso tuvo un hijo con su nuera. ¿Ya? Entonces decimos, bueno, ¿por qué están estas historias escritas de esta forma? Entonces, cuando nosotros siempre leemos un versículo, un capítulo, no vamos a entender la secuencia que hay en la Biblia. Entonces, después llegamos al libro de Ruth, ¿ya? El libro de Ruth. ¿Y qué es lo que nos dice el libro de Ruth? ¿Ya? Ruth, al final, ¿verdad? La moabita, que era una persona extranjera, no era del pueblo de Israel, ¿ya? Llega a Israel, ¿verdad? Con Noemí, y llega y ella tiene después una relación con Booz, ¿ya? Y este Booz es descendiente de Fares, que era el hijo de Judá y Tamar, ¿ya? Entonces, ¿por qué está escrita la historia de Ruth? Ah, bueno, porque aquí estábamos siguiendo una línea de descendencia que venía aquí, ya habíamos hablado ya de el león de la tribu de Judá. Entonces tiene un hijo que se llama Obed y es el abuelo del rey David. Entonces ahí nosotros podemos empezar a conectar por qué están escritas todas estas historias, ¿ya? Voy a leer un poquito acá en Ruth capítulo 4, del versículo 17 al 22, le dice, y le dieron nombre las vecinas, está hablando del hijo que tienen, ¿ya? Diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y después dice, y estas son las generaciones de Fares. Fares, el hijo de Judá, ¿ya? Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. De repente nos encontramos con esta genealogía en la Biblia y no sabemos qué dicen, ¿ya? Pero nos están dando a entender de que la bendición que Jacob le dio a Judá, después se fue desarrollando, ¿verdad?, con sus descendientes y llegó a Ruth, moabita, que no era del pueblo de Dios, ¿ya? Y ella tuvo a Obed, que fue el abuelo del rey David, y David fue el rey de Israel. Entonces, que Dios nos bendiga. Y David también fue fue de los ascendientes de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo venía de esa descendencia. Entonces, hay más historia dentro de la Biblia, ¿ya? Y hay más relaciones que nosotros no estamos viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre estamos leyendo una historia en particular y la estamos viendo como aislada del resto de toda la revelación bíblica. Espero que este ejemplo haya servido. Puede ser un poquito fome, ¿ya? Pero
nos damos cuenta que hay historias extrañas en la Biblia que Dios las colocó ahí con una finalidad. Y nosotros entendiendo de que Dios es un Dios sabio, nos damos cuenta, Dios por eso colocó esa historia ahí. ¿Ah? Entonces, es como un ejemplo nomás para que nos demos cuenta de que hay muchas relaciones en la Biblia que nosotros hoy día no estamos viendo y que tienen que ver con que la Biblia tiene esta unidad narrativa, es una sola historia. No son muchas historias, pueden pasar muchas cosas dentro de la historia, pero hay una historia, hay un hilo conductor, ¿ya? Que Dios nos bendiga. Entonces, vamos a seguir aquí con la unidad narrativa de la Biblia. Y yo acá puse una pregunta. ¿Cómo acostumbramos leer la Biblia? ¿Ya? Voy a responder yo. Y yo también acostumbro a hacerlo así. Así que no se siente usted mal. De repente estamos con pena y queremos subir el ánimo y abrimos la Biblia, ¿cierto? Oramos al Señor antes y abrimos la Biblia. ¿Ya? Y ahí donde la abrimos, tomamos un par de versículos y vemos qué nos habla eso a nosotros como hijos de Dios. ¿Ya? ¿Cuál es el problema de hacer esto? Y yo no digo que esté malo, porque siempre tenemos que tener nuestros devocionales y ir aprendiendo de la Biblia y haciendo que la Biblia nos hable a nosotros. Pero hay un problema que si siempre estamos leyendo la Biblia de esta manera, nos estamos perdiendo la historia. Entonces, para mí, ojalá hoy día alguno de nosotros se vaya con una resolución en su corazón de decir, ya, yo voy a leer toda la Biblia. ¿Habrá alguien que se atreva a eso? Ya, entonces vamos a, vamos a ver, ya. Quiero entusiasmarlo, hermano, pero no sé si me está dando resultados, ¿ya? Entonces, ¿cómo acostumbramos a leer la Biblia? De esa manera. Ahora, yo le hago una pregunta, hermana Carito. ¿Cuántas hojas tiene su libro? ¿Cuántas páginas? Esto no estaba preparado, ¿no? 412, hermano David. Ya. Si yo le dijera, por ejemplo, ¿quién más está conectado ahí? Hermana Patti, diga un número entre el 200 y el 300. 150. 250. 150. Entre el 200 y el 300. 250 entonces. Ya, 250, ya, bien. Ya, hermana Carito, vaya a la página 250 y léanos un párrafo de esa historia del libro. Ya. Ya, Dice, cuando Asisa veía a Marián por la mañana, sus ojos parecían abrirse de golpe y empezaba a gemir y a retorcerse en los brazos de su madre. Alargaba los brazos hacia la mujer pidiendo que la cogiera, abriendo y cerrando las manitas como apremio y con una expresión de adoración y de temblorosa ansiedad pintada en el rostro. Ya, ese es el... Está bonito el libro. Muy bonito. Sí, está bonito. Por si alguien se anima, ¿cómo se llamaba el libro? 1000 soles espléndidos. 1000 Me lo soles regaló mi espléndidos. esposo cuando empezamos a pololear y como yo soy mala para leer, recién lo vine a leer a los 7 años de casado. Le aclaro eso. Ya. Ahora, hermano, yo le hago una pregunta. Con lo que leyó la hermana Carito, ¿entendemos de qué se trata el libro? No, ¿verdad? No. ¿Podemos entender la Biblia si no la leemos de corrido? ¿Podemos entender de qué se trata esta unidad narrativa de la Biblia? ¿Esta historia única que se desarrolla? No, ¿verdad? Entonces, también yo hago la pregunta, ¿cómo entonces queremos entender cuál es esta historia que narra la Biblia, un solo autor, que es una sola historia, si siempre estamos leyendo pedacitos? ¿Ya? Entonces, por eso es importante, de repente,
darse el tiempo y decir, bueno, hoy día voy a leer, o sea, voy a empezar a leer el Evangelio de Marcos, y lo leo entero. O voy a leer el libro de Éxodo, y lo leo entero. Si alguien me dice, voy a leer toda la Biblia, gloria a Dios, ¿ya? Pero tenemos que entenderla, tenemos que leerla de corrido, ¿ya? Para poder entender. Ahora, si alguien no lo hace, la idea también es que en el curso vayamos viendo por secciones de cómo se va desarrollando esta historia, ¿ya? Así que usted no se preocupe, yo soy bien malo para leer también, así que me cuesta decir voy a leer tantas páginas ahí de corrido, ¿ya? Entonces, acá yo coloqué, puse aquí, la teología bíblica considera que existe una unidad narrativa de la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y que esa unidad narrativa cuenta una sola historia. Eso es lo que quiere decir esto, ¿ya? Entonces, tenemos que Hermano David. avanzar en eso, dígame. Hermano David, una consulta. Lo que Hermana pasa es que Glenda. algunas personas que son estudiosos de la Biblia, como los que estudian primero, dicen que estudian el Torá, que son los primeros 5 libros de la Escritura, han dicho, bueno, yo lo he escuchado, que ellos dicen que para unir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento se debe entender el Primer Testamento, porque el Primer Testamento nos lleva al Segundo Testamento, al Nuevo Testamento con más claridad. O sea, los hechos que pasaron aquí nos van a tener que concordar en alguna parte, en alguna área con el Nuevo Testamento. Exacto, Entonces, hermana. ellos dicen que es muy necesario estudiar la Biblia y nunca dejar, porque muchos dicen que como el Antiguo Testamento ya pasó y que, por ejemplo, alguien cuando yo recién empecé a estudiar la Biblia, me dijo que era bueno empezar a estudiar desde los evangelios en adelante, como para conocer a Jesús, la vida y todo el plan de Dios. Pero yo hace poco empecé a estudiar la Biblia desde su comienzo y llegué hasta Jeremías. Ya. Pero no es fácil irla pudiendo entender, pero sí se van enlazando, como usted dice, porque cuando estamos leyendo de Ruth y nos pasamos, no sé, para José y vamos viendo la descendencia, eso que usted dice, porque en algunos libros salen hijo de no sé quién, de Abad, y sigue y continúa, entonces se van, yo esa parte como que me la quiero saltar porque es mucho. Sí. Muchos hijos, muchos descendientes, hijos de todo. Entonces, como que me la salto y sigo, pero va en una continuidad de la historia y después uno le va tomando contexto. Entonces, alguien también me enseñó a mí de que cuando yo quisiera dar una prédica, tenía que leer, no sé, unos cuantos libros para adelante para entender el contexto de la historia. Sí. Porque es cierto que a veces uno toma un parrafito y con eso se queda y lo de adelante... No, pero mire, hermana, yo no soy tan estricto en decir hay que leerse, no sé, si usted quiere leer 1 Samuel, tiene que leerse los 5 libros que están antes, no. Yo creo que hay que entenderlo, ¿ya? Y este curso nos va a servir para poder entenderlo. Y ahora que usted habló esto, me acordé de una cita que es de un teólogo del siglo IV, que es Agustín de Hipona, el que decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Está escondido porque no lo vemos. Pero después cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y fíjese que cuando uno lee así con harta calma el Nuevo Testamento, hay muchas citas del Antiguo Testamento. Ellos estaban interpretando todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, buena acotación, hermana Glenda. Y acá también yo quiero decir algo. Hay una forma de interpretar la Biblia que se llama dispensacionalismo, ¿ya? Y que eso yo siento que ha sido muy popular, al menos en el siglo XX se popularizó mucho, y hay muchos predicadores que vienen de esta corriente, pero que le ha hecho mucho daño a la Biblia, en el sentido de que ellos, ¿cómo entienden la Biblia? Entienden como que hay distintas dispensaciones en el tiempo y que cada dispensación es independiente de las anteriores.
Y nosotros, como estamos en la dispensación que para ellos es la dispensación de gracia, que es el periodo de la iglesia, nosotros solamente tendríamos que preocuparnos del Nuevo Testamento. De hecho, ellos llegan a una conclusión al final, que para mí es cerrada, que ellos hablan de que la meta que va a tener la iglesia, ¿ya? La salvación que va a tener la iglesia, es distinta a la que va a tener el pueblo de Israel. Y ellos ahí introdujeron este periodo de 1000 años al final, ¿verdad? Donde la iglesia es levantada y Israel se queda acá en la tierra y después Israel mora con Cristo de una manera diferente a la iglesia. Una forma equivocada, porque la iglesia es la iglesia de Cristo tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y todos vamos a llegar a la misma ciudad celestial. No hay una separación ahí de destino. ¿Ah? Uno es el destino de la iglesia y hay un destino diferente para el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, esa forma de entender la palabra de Dios, yo encuentro que le ha hecho mucho daño, y a pesar de que nosotros no nos damos cuenta, muchos de los predicadores tienen esa idea dentro de su cabeza cuando están predicando. ¿Ya? Entonces, y por eso también es que hay mucha gente que dice, no, yo el Nuevo Testamento, y dejo el Antiguo Testamento de lado. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar aquí explicando un poquito la unidad narrativa de la Biblia, ¿ya? Y acá yo hago una pregunta. ¿Podemos desde una pieza de rompecabezas conocer todo el dibujo que debemos armar? Entonces yo aquí dejé puesta una pieza de rompecabezas, ¿ya? Esta manito que está acá tiene una pieza de rompecabezas. Ahora, yo le puedo decir, imagínese el paisaje completo a partir de esa pieza. Yo creo que cada uno va a tener en su cabeza un paisaje diferente, ¿ya? Yo no sé si esa pieza es del medio, de abajo, de arriba, de una esquina, de un lado, del otro lado, ¿ya? Entonces voy a completar esto de una manera diferente, ¿ya? Y entonces cuando nosotros leemos la escritura así, de forma individual, cada pasaje y le damos una interpretación y después nos saltamos a otro pasaje y le damos otra interpretación, perdemos esto, ¿ah? El panorama completo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa pieza de rompecabezas, en realidad es este dibujo. Yo no sé cuántos se imaginaron este dibujo al ver esa pieza de rompecabezas, ¿ya? Y habría pasado lo mismo si es que tomamos cualquier otra pieza diferente, ¿verdad? Y mostramos solamente esa pieza. No sabemos la historia. El mismo ejemplo que yo quise hacer con el libro que le hice leer a ella, a la hermana Carito, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya. Ahora, ya vimos que hay una unidad narrativa. Quizás hasta ahora no la vemos, pero quedémonos con eso, de que hay una unidad narrativa, porque la Biblia nos dice que está inspirada toda la escritura por el mismo Dios, ¿ya? Entonces, esa historia, esa unidad narrativa, nos viene hablando de una historia, y esa historia es la historia de la salvación, ¿ya? Entonces, la teología bíblica primero dice, hay una unidad narrativa, y esa unidad narrativa nos narra una historia de la salvación, ¿ya? Entonces, progresivamente la Biblia va desarrollando esta historia de la salvación, ¿ya? Y esta salvación llega en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el personaje central de esta historia, ¿ya? Personaje central de la historia, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso está ahora ahí en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, aquí yo hacía una pregunta, decía, ¿el Antiguo Testamento habla de Jesucristo? ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? ¿Habla de Jesucristo? David, Hermano Esto lo hemos visto ya en otros estudios bíblicos. David, Hermano David. Diga. No, esta es una cosa también que descubrí, que los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida del Mesías. Entonces, siempre va a Claro, tener una relación porque ellos fueron usados para hacerle el camino a Jesucristo. Muchos profetas hablaban de la venida de Jesús. Y esa conexión está para el Nuevo Testamento. ya. El hermano Luis, inclusive Jesucristo dijo, pues, dijo la escritura antigua, hablaban de mí. claro. Él señaló eso.
Sí, perfecto. Vamos a leer esos versículos, hermano Luis, ¿ya? Mira, vamos a empezar leyendo Juan 5, vamos a leer el versículo 39 y el 46, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Esto no es lo que digo yo, para afirmar el punto, sino que esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que decía Jesucristo. Entonces, en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cuando acá Jesús está hablando de la Escritura, no está hablando del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no está escrito, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué está diciendo? Que el Antiguo Testamento daba testimonio de él. Y aquí algo más importante. A lo mejor nosotros cuando leemos los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que lo escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, decimos, bueno, ¿hablaba de Cristo esto? ¿Estas historias no hablaban de Cristo? Y aquí Jesucristo dice, en el versículo 46 del capítulo 5 de Juan, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque de mí escribió él. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en el curso es cómo yo puedo ver a Jesucristo en estos primeros 5 libros de la Biblia, que a lo mejor no lo vemos, ¿verdad? Pero acá Jesucristo está diciéndolo. Y Jesucristo, nosotros podemos decir, ¿era un loco o era Dios? Y nosotros como cristianos creemos que Él era Dios. Entonces lo que dijo, lo dijo porque era así, ¿ya? Vamos a continuar, hermanos, acá en Lucas 24, 25 al 27 y del 44 al 47. Esto es, hermanos, en el camino a Emaús, ¿ya? Y los que conocen la historia, ¿verdad? Jesucristo ya había resucitado y se encuentra ahí con estos 2 discípulos que van caminando y empieza a hablar con ellos, ¿ya? Entonces, ¿aquí qué dice? Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay una reprensión. Y después dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, y ponga atención acá, empezando desde Moisés. ¿Qué libro escribió Moisés? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y siguiendo por todos los profetas. ¿Cuánto leemos los profetas? A veces como que son los menos leídos, ¿ya? Y después dice, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Moisés, los profetas, hablaban de Jesús. Y después dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y cuando dice la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es porque en la época de Jesús, el Antiguo Testamento, toda la escritura que se conocía hasta esa época, estaba separada en estos 3 segmentos. Se hablaba de Moisés, los profetas y los salmos, para referirse a todo el Antiguo Testamento. Y después dice, y esto es lo que pidámosle a Dios que Él haga con nosotros, ¿ya? Pidámosle al Espíritu Santo, porque esto no es solamente estudiar nomás. Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este estudio bíblico? Que Dios nos abra el entendimiento para entender las Escrituras, para poder cumplir nuestra responsabilidad de leer las Escrituras e interpretarlas correctamente, pero para eso Dios tiene que abrir nuestro entendimiento. Y después dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que Dios nos ayude. Porque quizás en esa época Dios no le había abierto el conocimiento. Por eso es que él discutía, ¿verdad?, con los fariseos, ¿verdad? Porque ellos no habían abierto el entendimiento de lo que decían las Escrituras, que las Escrituras hablaban de él. Pero Jesús a sus discípulos les abrió el entendimiento y les dio la clave para entender las Escrituras.
las Escrituras hablan de Jesucristo. ¿Ya? ¿Y para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. El pueblo de Israel, ¿verdad? Entendía que solamente era el pueblo de Israel la nación de Dios, pero no, esto se abrió a todas las naciones. Y esto no se abrió acá en el Nuevo Testamento con Jesús, se abrió mucho antes en Abraham, y eso lo vamos a ver en otras clases, ¿ya? Entonces, pidámosle a Dios que Él abra nuestro entendimiento. ¿Ya? Gálatas 3 del 16 al 17, ¿qué es lo que dice? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Qué le prometió a Abraham? ¿Verdad? Bueno, vamos a leer el versículo mejor. Fueron hechas las promesas. Y a su simiente, y después dice, no dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, cuando a Abraham Dios le hace la promesa y le dice, y a tu simiente, ¿de quién está hablando? De Cristo. Entonces, sí, está Cristo en el Antiguo Testamento, está Cristo ahí en los libros que escribió Moisés. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la promesa que Dios le hizo a Abraham apuntaba a Cristo. Así de sencillo, apuntaba a Cristo, ¿ya? Y el pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenía su ley y estaba como cerrado en la ley, dice, bueno, pero la promesa yo la hice 430 años antes de la ley, y esa promesa apuntaba a Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, la ley también tenía un objetivo, llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, ¿verdad?, que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra, está hablando de todas las naciones. Entonces, el evangelio es para todas las naciones, no es solamente para el pueblo de Israel. Entonces, todas estas conexiones tenemos que ir viéndolas. Pero acá el punto central es que la Biblia nos habla de Jesucristo. ¿Ya? Y el último que vamos a leer, 1 Corintios 2, del 1 al 2, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Jesucristo tiene que ser central. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que ver cómo se vincula esto que estamos leyendo con Jesucristo. De hecho, para los que predican, ¿verdad? Una buena recomendación es siempre mostrar esta historia de la salvación. A veces cometemos el error, ¿verdad?, de que queremos, no sé, hablar de un tema y decimos, bueno, vamos a hablar de cómo educar a los hijos. Y buscamos algún versículo por ahí y decimos, ya, así tenemos que educar a los hijos. Pero no mostramos el evangelio. Y el camino es distinto. Primero hay que mostrar el evangelio. Primero hay que mostrar a Jesucristo. Y después sacamos las aplicaciones para nuestras vidas. Cómo criar a nuestros hijos, por ejemplo. ¿Ya? Pero primero desde la mirada evangélica de Jesucristo. En todas nuestras predicaciones nosotros tenemos que tratar de vincular la palabra de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Si no, mire, hay predicaciones que de repente alguien las pudo haber hecho en una iglesia evangélica, en una católica, en una mormona, en alguna iglesia de otra religión no cristiana, porque al final nunca hablan de Jesucristo. Y Jesucristo es central. Entonces, tomemos eso en cuenta. Siempre busquemos cómo esto se vincula con Jesucristo. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? No hay pregunta. Ya. Entonces, hemos visto dos cosas que son fundamentales para la teología bíblica, que primero es la unidad narrativa de la Biblia, que nos va a hablar de una sola historia, y esta historia de la salvación es central Jesucristo. ¿Ya? O sea, la historia es una y el personaje principal es Jesucristo. ¿Ya? No es Abraham,
no es Moisés, no es David, es Jesucristo. Entonces siempre tenemos que ver cómo esto que estamos leyendo en el Antiguo Testamento nos está apuntando a Jesucristo. Ya yo el año pasado les mostré un video, ¿verdad?, que nos hablaba del mejor David, del mejor Adán, del verdadero Adán, del verdadero Israel. Y siempre es Jesucristo. Yo puedo estar hablando de Job. Job que ora por sus amigos y Dios los perdona. Pero hay un verdadero y mejor Job, que es Jesucristo, que intercede por nosotros. Entonces, esas relaciones tenemos que buscar en la palabra de Dios, ¿ya? Y el tercer punto importante es que la Biblia nos habla de un reino, ¿ya? Y uno de los libros que yo le mostré ahí se llamaba Evangelio y Reino, ¿ya? Entonces, el reino de Dios, ¿ya? Entonces, el reino de Dios también es central. Dios viene hablando de un reino, desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿ya? Y ese reino empieza en el huerto del Edén, hay una caída ahí del hombre, pero termina en la Nueva Jerusalén. Y ahí es donde se concreta el reino, ¿ya? Por eso cuando nosotros decimos, venga a nosotros tu reino, tenemos que saber qué estamos diciendo, ¿ya? Entonces, la historia de la redención, a través de los diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, establece un reino. Por eso es tan importante David como rey en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, Mateo 4:17, y esto lo vamos a enlazar con la predicación de Jesús y la predicación de los apóstoles, ¿ya? Entonces, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decía? El reino de los cielos se ha acercado. Y esto se repite muchas veces en el libro de Mateo. El reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? También, otra cosa importante, que este reino de los cielos siempre Dios lo explicó como parábola, ¿ya? Y aquí en Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, hay un montón de parábolas, ¿verdad?, que dice, el reino de Dios es semejante a... ¿Se han dado cuenta? Cuando hay algo que se repite muchas veces en la Biblia, hay que poner ojo, ¿ya? Entonces, Jesús vino a hablar del reino de Dios. Eso es lo que vino a predicar, ¿ya? Y en Hechos 28:23, y aquí nos pasamos a Pablo, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice, y habiéndole enseñado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, yo creo que ya los puntos aquí están claros. Hay una unidad narrativa, hay una historia de la salvación donde Jesucristo es central y aquí estamos hablando de un reino. Y fíjese que un reino, las relaciones de un reino, tienen una estructura, ¿ya? Y esa es la que vamos a ver a través de todo este estudio, ¿ya? Cuando hay un reino, ¿qué es lo que hay? Hay un rey, ¿verdad? Y hay súbditos de ese rey. Entonces, siempre vamos a estar tratando de identificar en todas las partes de la Biblia quién es este pueblo de Dios, quiénes son los súbditos de este rey, ¿ya? El pueblo de Dios. Vamos a ver dónde está el lugar de Dios. Y ahí nos vamos a ir cambiando, en el huerto del Edén, en Canaán, para Israel, ¿verdad? Pero ahora Dios ya no habita en templos hechos por la mano del hombre, sino que habita en nuestros corazones. Entonces vamos a ir viendo que el reino siempre lo podemos definir como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios, que es la estructura que toma este libro Evangelio y Reino que estamos utilizando para estos estudios. Entonces, esto trate de grabarlo en su cabeza, ¿ya? El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, y eso lo vamos a ir viendo en las diferentes etapas de esta historia de la salvación, ¿ya? Ahora, ya nos queda poco, hermano, así que si está un poco cansado, tenga un poquito de paciencia. Ahora, ¿qué es entonces la teología bíblica? Y aquí lo vamos a tratar de resumir
la teología bíblica nos ayuda a ver cada pasaje de las Escrituras a la luz del panorama general de la redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? O sea, la idea es que la teología bíblica nos ayude en que, si yo estoy leyendo acá un pasaje en Primera de Reyes, ¿verdad? Capítulo, no sé, 4, yo pueda vincular eso que estoy leyendo ahí con toda la historia. ¿Ya? Y sabiendo que esa historia tiene su momento cúlmine con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y aquí hay que diferenciar la teología bíblica de la teología sistemática. La teología sistemática siempre nos está hablando como decir, bueno, vamos a hacer un estudio de la fe. Entonces nos muestra qué es lo que enseña la Biblia en los diferentes pasajes de la Escritura acerca de la fe. No, la teología bíblica nos habla de una sola historia. ¿Ya? Y acá yo puse, examina las diversas etapas de la historia bíblica y su relación entre sí, proporcionando el fundamento para comprender cómo algunos textos de una parte de la Biblia se relacionan con todos los demás. ¿Ya? Entonces, ese es el objetivo. ¿Ya? Ahora, este dibujo que está acá, un dibujo bonito, ¿a cuánto le gustó este dibujo? ¿Ya? Yo se los voy a explicar un poco. ¿Ya? Vamos a agrandar ahí. Este dibujo, ¿qué nos muestra? Esto es una línea de tiempo, ¿ya? Donde en esta línea de tiempo están, me dicen que use el puntero aquí, en esta línea de tiempo están todos los capítulos de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, esta línea más larga significa que este es el Salmo 119, que tiene más versículos. Las líneas más largas son los capítulos con más versículos. ¿Ya? Ahora, todo este rayado que hay aquí arriba son las distintas relaciones que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo me voy acá al Nuevo Testamento, acá puedo estar, no sé, pues en el libro de Romanos, todas las líneas que salen de este capítulo romano me muestran qué pasaje de la Escritura está haciendo referencia. Y usted ve, hay miles de referencias de la Escritura que está haciendo hacia adelante y hacia atrás. ¿Ah? Acá en el Antiguo Testamento está mostrando a Cristo, que está acá. Y aquí lo que está predicando Jesucristo y los apóstoles, ¿verdad? Nos muestran cómo acá el Antiguo Testamento nos venía hablando de esta historia de la salvación. Entonces, hay mucho material, hay mucho trabajo. ¿Ah? Todas estas líneas son referencias que está haciendo la palabra de Dios a otros libros, a otros capítulos, a otros versículos de la misma palabra de Dios. Está lleno, está lleno. ¿Ya? Entonces, el desafío es poder llenar esto con, dentro de nuestro conocimiento. Es decir, aquí esto está hablando de Jesucristo de esta forma. Acá en esta otra parte estamos hablando de Jesucristo o de la historia de la salvación de esta otra manera. Entonces, ese es el desafío, hermano. ¿Ya? Yo le quiero dejar este desafío para que usted también se ponga a leer su Biblia y empecemos a buscar esto. Yo creo que nos vamos a entretener y va a ser de bendición para nosotros. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Como resumen, ya estamos terminando. Yo no les veo la cara. Si tienen cara aburrida, yo no se las veo. Aprendimos que la teología bíblica nos va a ayudar a interpretar la Escritura en base a 3 ideas centrales. ¿Cuáles son estas 3 ideas? Existe una unidad narrativa en la Biblia. ¿Ya? Una idea. La historia de la salvación siempre nos apunta a Jesucristo. Y Dios prometió un reino como la meta de nuestra redención. Hay un reino prometido. Nosotros vamos a reinar en este reino. Vamos a morar aquí con Jesucristo. ¿Ya? Entonces, estas 3 cosas, cuando usted lea su Biblia, trate de tenerlas ahí en su cabecita y decir, bueno, esto cómo se vincula con toda la historia de la salvación, cómo se vincularía con Cristo y cómo nos está mostrando este reino que está prometido para nosotros. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Ahora, este año hay tarea para la casa. ¿Ya? Esto yo creo que les va a gustar a todos. ¿Ya? Para que nos tomemos en serio el estudio de la palabra de Dios. ¿Ya? Anoten la tarea. ¿Ya? Anoten la tarea. ¿Qué dice la tarea?
leer los siguientes pasajes bíblicos, ¿ya? Y déjelo anotado para que usted dentro de la semana los lea, porque los vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Primera de Samuel 17. ¿Alguien sabe de qué habla Primera de Samuel 17? ¿No? No, no. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que lo lean. Éxodo 2 del versículo 1 al 10. Son 3 pasajes nomás, así que no se preocupe. Mira, 1 Samuel 17 son muchos versículos, pero esto ya es más cortito. Y 2 de Reyes 5 del 9 al 16. Entonces, la próxima clase, trate de tenerlo leído. Si no lo lee, bueno, igual lo vamos a conversar, ¿ya? Pero me gustaría que usted lo haya leído y trate de interpretarlos también. ¿Cómo lo interpretamos nosotros habitualmente estos pasajes? ¿Ya? Y lo vamos a tratar en la próxima clase de interpretar a la luz de la teología bíblica, ¿ya? Y vamos a ver Bueno, que David, hay algo cambio. ¿Sí? ¿me puedes repetir los versículos que no alcancé a notarlo? Ya, los vamos a repetir. Primera de Samuel 17. ¿Ya? Éxodo 2 del 1 al 10. Éxodo. Ya, y Segunda de Reyes 5 del 9 al 16. De todas maneras, lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que todos lo tengan. Ok. ¿Ya? Lo- Ya, ya, hermanos. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. Vamos a hacer un... Voy a interrumpir aquí. Dejar de compartir. ¿Alguien tiene algún comentario? Yo, Hermano Patricio, cuénteme. muy bonito todo lo que se ha hecho. Dios le bendiga, hermano David. Gracias. Ese es el comentario. Estoy Sí, porque esperando. es que íbamos a dejar de grabar primero o lo... Ya, dejamos de grabar. Ya, pero damos por terminado el estudio. Ojalá todos puedan hacer las tareas o leer ahí lo que haya que leer dentro de la semana. Y